Bueno, hola, buenos días, Axel Sánchez del Financiero. En sí, mis preguntas son para el doctor Solís. La primera, nada más para dejar el tema claro de los problemas en la frontera. ¿De ¿Cómo los está? qué, perdón? De los problemas en el cruce en la Pero ya frontera. hablé de los problemas en el cruce de frontera. No. Para Para dimensionar. aclararlo más. Ajá, sí. Ok. Nada más es para, en específico en el tema de los armadores de autos, ¿qué problemas han encontrado? Nada más para tener ese detalle, porque sabemos en el tema de la industria de autopartes, pero ustedes como armadores, ¿cuál es el principal conflicto que están encontrando? Y lo segundo que quería preguntarle era respecto a las palabras del presidente Donald Trump, de que si México no frenaba el tema de la migración y las drogas, iba a imponer el arancel de 25% a la importación de autos, de automóviles. No sé cómo esto lo toma la mía. Hay muchos especialistas dicen que sí es capaz de hacerlo, digo, ya con Donald Trump nunca se sabe, ya él es capaz de aplicar la 232 en este caso, entonces tener la posición de la mía respecto a estas palabras del presidente de Estados Unidos. Bueno, mira, de la primera pregunta ya lo expliqué. No tengo más elementos de alguna armadora que me haya dado una postura como para ofrecértela. Probablemente si te acercas a ellas. En el caso de las autopartes es claro, porque son proveedoras de armadoras en Estados Unidos y ya lo expliqué. En el segundo caso, quiero recordarte, y estoy seguro que por ahí lo traes en algún apunte, desde noviembre 30 se firmaron unas cartas paralelas. Una de esas cartas paralelas, que ya hoy tiene vida porque está firmado por los tres países, es aquella que dice que en caso de que se aplique la 232, Canadá y México tienen un cupo que quedará exento de esa 232. El cupo para México es de 2.600.000 vehículos que quedarán exentos. Por cierto, las pick-ups no necesitan carta, quedan exentas de la 232. Entonces, en caso de que se aplicara la 232, pues inmediatamente aplica la carta paralela, tanto para el caso de vehículos ligeros con el cupo, como para las pick-ups que quedaron libres. A pesar de que es una amenaza directa para México, porque fue tus palabras directas a México. No lo sé, Axel. Yo te estoy contando lo que hay en materia de instituciones. Yo no lo escuché decir y voy a romper las cartas paralelas. No sé si tú lo escuchaste decir algo así. Sí, bueno, yo te estoy explicando lo que aplica a México dadas las cartas paralelas. Si el día de mañana las rompe, bueno, pues... Perdón. Es un blindaje que tiene México frente a estas amenazas. Bueno, a ver, no, un paso atrás. Es un blindaje que tiene México frente a la 232. No olvidémonos de ponerle adjetivos, porque si no, al rato yo lo dije, ¿verdad? Entonces, si usted lo dijo, pues usted lo dijo, pero no yo. Yo lo que digo es que México tiene un blindaje muy claro frente a la posibilidad de la imposición de aranceles resultado de la investigación 232. Que claramente le pone un límite a nuestras exportaciones de 2.600.000 autos. Acá, buenos días, Sara Cantera del periódico El Universal. Doctor Solís, sobre el cierre parcial de la frontera, ¿nos puede dimensionar un poco no sé si en días de retraso de los envíos o en horas, o cómo podemos medir cómo les está pegando a los fabricantes de autopartes? Y también sobre el TEMEC y la discusión que se está dando en el Senado, ¿por qué se está atorando la aprobación de la reforma laboral aquí en México? ¿Y qué impacto directo tiene la reforma laboral en la industria automotriz? Son muchas preguntas, ¿no? A ver, sí, déjame empiezo por la primera. A ver, recuérdamela. La frontera, si lo podemos dimensionar. Sí, no le llame cierre parcial, porque entonces tiene otra connotación. No hay cierre parcial, simplemente hay menos gente atendiendo. Eso no es un cierre, es un aletargamiento, retraso. O sea, hay menos gente para atender, ¿verdad? Y
Lo que se dice, yo no lo sé de cierto, es que alguna de esa gente que está en temas aduaneros lo pasaron a temas migratorios. Entonces hay menos gente trabajando en las aduanas. Al final el jefe es el mismo de ellos, que por cierto cambió este fin de semana. No tengo una medición para ofrecerte. Es pura especulación. Hay quien dice que hay retrasos de 8 horas y hay quien dice que hay retrasos de 24 y 30 horas. O sea, no lo sé. Ahora sí que depende a quién le preguntes. Pero los retrasos son muy grandes. Los retrasos son muy grandes. No tengo un número de horas para ofrecerte, pero son graves. Y el retraso en el Senado, ¿me estás diciendo? De la reforma laboral. Para para no del TEMEC. Pero es que va relacionada, ¿no? O sea, va ligado. Si no se aprueba la reforma laboral, ¿no se aprueba el TEMEC? No. ¿Cómo está? Eso es, en Estados Unidos, los demócratas han amenazado que mientras no haya reforma laboral, no lo aprobaría, pero eso es en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces hay que dar seguimiento a ese tema demócrata mexicano, vamos a llamarle así. Demócrata Estados Unidos mexicano, en el que quieren ver reflejada lo acordado en el TEMEC, en el anexo 23A, en la reforma a la ley del artículo de la Ley Federal del Trabajo, y que viene de la reforma constitucional del 2017, del artículo 123, del convenio 98, que fue aprobado por el Senado en esta administración, y del anexo 23A del TEMEC. Son 3 instrumentos que tienen que estar reflejados en la Ley Federal del Trabajo. Circulan por ahí ya por lo menos unas 3 versiones, una de las más fuertes, la de Morena, en cuanto a la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Ahora sí que lo demás ya es pura especulación. Se especula que hacia el miércoles de esta semana, pasado mañana, se estaría aprobando en Cámara de Diputados. Esa minuta se tendrá que enviar al Senado. En el Senado la estarán evaluando en la segunda quincena de abril. Recuerden que el periodo de sesiones termina el 30 de abril, entonces se espera que se apruebe en el Senado para que el día del trabajo, 1 de mayo, pues entre en vigor la nueva Ley Federal del Trabajo. Eso es más o menos lo que se ha especulado que podría ser, que el miércoles de esta semana se apruebe en Cámara de Diputados y que se pase esa minuta al Senado de la República para su análisis, en su caso aprobación, en la segunda quincena de abril. Y en el caso específico de la industria automotriz, ¿qué implicaciones tiene esta nueva Ley Federal del Trabajo? Pues mira, yo creo que esa pregunta habrá que hacérsela a las marcas. No hemos tenido como tal una discusión. Hemos decidido que este tema es un tema transversal, es un tema horizontal, que lo está manejando el Consejo Coordinador Empresarial y la CONCAMIN. Sabemos que el tema sindical y el tema de libertades sindicales es un tema importante, es un tema que es de debate, y creo que tu pregunta vendría mejor hacia las cúpulas para tener una postura del sector privado mexicano, o hacia las empresas para ver cómo les afecta. Buenos días, Diana Domínguez de Notimex. Quiero preguntar sobre el tema de la regularización o la posible regularización de vehículos chocolates. Hay una organización, Anapromex, que habla de 5 millones de vehículos que tendrían que ser regularizados, que ya circulan en el país, y que ellos no dicen que están a favor de que se internen más vehículos, sino de que se legalicen los que ya están aquí.
En el sentido que hablaba el doctor Solís de que también están participando en la mesa para estas negociaciones, y habla de que se regularicen los vehículos que estén en igualdad de condiciones de los importados legalmente. ¿Tienen un estimado, un censo de cuántos de estos 5 millones de los que habla esa organización son susceptibles así regularizarse y cuántos no? Déjame, lo dejo en la palabra Memo, pero te aclaro, no estamos participando en las mesas. Así no lo dije, porque si no, pues ahorita van a reescribir lo que escribieron. Eso era. Dije, el gobierno federal está analizando este tema y hemos sido llamados para dar nuestra opinión, para aportar. Quedamos nosotros atentos al llamado que nos haga el gobierno federal para seguir aportando. Eso es muy distinto a participar en las mesas en donde está, o sea, vamos, hay un matiz importante y lo quiero aclarar. Ahora sí, Memo. Qué bueno que lo dejas claro, porque es justo la dimensión totalmente diferente. Nosotros no estamos negociando la regularización con el gobierno. Cuando se refieren estas organizaciones, ANAPROMEX, ONAPAFAS y todas sus variantes, UCDs y las que surjan el día de mañana, que es una muy buena fuente de dinero, de negocio, que hay 5 millones o mañana pueden decir que 10 o no sé. Piensa un número, multiplícalo por lo que se te ocurra y vas a decir que hay tantos millones, ¿no? Lo hacen con un sentido de marketing político. En la medida en la que se exagere y se haga mucho más fuerte el dato, pues se genera la sensación de que esto es un problema de urgencia nacional que se debe de atender. Nosotros hemos reiterado, por ejemplo, ante legisladores en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el gobierno, que este no es un problema nacional. Y eso es muy importante referirlo. Cuando se ubican los municipios en los cuales efectivamente la circulación de vehículos ilegales son un problema social, están muy limitados, tanto en el número de municipios como en la representación de población que tienen estos municipios a nivel nacional. Me atrevo a decir que no llegan más allá del 15% su peso específico. No hay un número de vehículos que conocido que se encuentren en situación de ilegalidad, precisamente por eso, porque son ilegales. Los diferentes llamados que han hecho, por ejemplo, el gobernador de Baja California, que si no me falla la memoria, este es el tercer intento que hace de un censo, han tenido una respuesta muy baja por parte de los poseedores de estos vehículos, de tal suerte que ninguno de los intentos que ha hecho de llamar a un censo de vehículos ilegales ha llegado siquiera a 100,000 unidades. Si no me falla la memoria, creo que no llegó ni a 50,000 unidades en Baja California, que es en donde más concentrada está la problemática. De igual forma, el gobernador de Durango hizo un llamado a un censo que tampoco ha tenido una respuesta por parte de los poseedores de estos vehículos, de tal suerte que aventurar un número, pues cualquiera lo puede decir conforme a los intereses que persigue. No hay un dato cierto, ni hay un problema generalizado en el país con la circulación de estos vehículos. Nada más, entonces, en esta opinión a la que fueron invitados a participar, ¿qué fue lo que emitieron? Lo que hemos dicho, lo que yo dije, en el sentido de que, bueno, no voy a repetir todo lo que ya dije. Lo que dije aquí fue lo que dijimos o lo que expresamos por parte de AMDA, tanto en el Senado, en Cámara de Diputados, públicamente, lo que hemos manifestado a los gobernadores por escrito, y eso es lo que hemos estado diciendo en el SAT, en Economía, próximamente en
reuniones que tendremos en SST, seguramente también en Seguridad y Protección Ciudadana. Conjuntamente AMBA y AMIA firmamos un escrito en el que formalmente pedimos reuniones con estas dependencias, y lo que expresamos a la secretaria Márquez es esto que ya les dije a ustedes, en términos argumentativos, eso es, y como lo manifiesta Eduardo, también el hecho de que existen mecanismos contemplados dentro de nuestro marco regulatorio, ley de comercio exterior, ley aduanera, etcétera, dentro de las propias reglas generales de comercio exterior, que permitirían generar un esquema de facilitación administrativa para que aquellos vehículos que se encuentran circulando, vehículos de procedencia extranjera que se encuentran circulando de manera ilegal, puedan acogerse a un mecanismo para llevar a cabo la importación definitiva. Esto ya ha sido ocupado en el pasado, el último caso en 2012 en el estado de Chihuahua, anteriormente en 2009 al 2011 en Ciudad Juárez, y esto no implicó un cambio en términos de las condiciones que deben de cumplir los vehículos para acogerse al régimen de importación definitiva, por ejemplo, en materia de requisitos, antigüedades, etcétera, pero genera condiciones de facilidades administrativas como la que concretamente refirió el doctor Solís, no tener que salir del país para llevar a cabo el procedimiento aduanero, que eso ya es una facilidad muy relevante, pero que tampoco los pone en una condición que sea distinta de quienes quieren hacer un vehículo, por ejemplo, pagando todos los derechos, las contribuciones debidas, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos puesto nosotros sobre la mesa. Por aquí. Sobre el tema del cálculo de la regla de origen de Brasil, se mencionaba que es un poco agresiva, que de hecho algunos especialistas comentan que podría ser que se incorporara el salto arancelario, porque el cálculo que se está trabajando es sobre insumos. ¿Sobre qué está trabajando la industria? Y pues ver si es conveniente incorporar el salto arancelario por una parte. Y por el otro, pues no sé si nos podría ya dar las expectativas de producción para este año. Vamos creciendo muy bien. Y si podríamos alcanzar a Alemania, dado que pues va reduciendo su tendencia casi en 0.5% cada año. Y pues su producción ya está al tope. Gracias. Bueno, como lo adelanté, está el gobierno mexicano en pláticas con el gobierno brasileño, tal y como lo establece el propio quinto protocolo del Acuerdo de Complementación Económica, en su apartado México-Brasil, están en pláticas para lograr una regla de origen que sea pues con una metodología más flexible que la que hoy tenemos. No puedo adelantar, Ana Lilia, cuál es esa metodología, porque no estamos descartando. Tú estás mencionando una variante, puede haber otras, no vamos a descartar ninguna. Es cierto que la metodología que hoy tenemos es una metodología que es una metodología dura, como lo hemos llamado nosotros, y que el acuerdo está llamado a negociar una nueva regla, y es lo que hoy estamos en medio de ese proceso por parte del gobierno mexicano y del gobierno brasileño. Pero lo más importante es que hemos logrado alcanzar el libre comercio. Sí, en cuanto la tengamos, eso lo vamos a hacer saber. Gracias, buenos días. Alejandro Cortés de la revista Negocio Motor.
Ingeniero Rosales, resulta un poco contradictorio lo que nos acaba de comentar mi compañera, en términos de que no hay un problema social con la introducción de los autos chocolates, en referente entonces a las cifras que usted nos dio de la desaceleración de la venta de autos nuevos. Entonces, ¿en qué tanto influye la integración, la internación de estos automóviles a la adquisición de los autos nuevos? Y entonces, si no es este el factor, ¿cuáles son los factores para esta desaceleración en la venta? No, nada más precisando, no es un problema generalizado a nivel nacional la circulación de vehículos ilegales. En efecto, es un problema social que genera, que contribuye a la violencia o a la falta de persecución de hechos criminales en determinadas plazas, en determinadas ciudades y regiones. Si decimos en Tijuana hay un problema social vinculado a los vehículos ilegales, pues claro que lo existe, pero no podemos ponderar o extrapolar lo que sucede en Tijuana para decir en México, en todo el país, tenemos un problema generado por la circulación ilegal de los vehículos de procedencia extranjera. Ahora bien, es importante, lo mencioné en la intervención, diferenciar entre lo que es la introducción ilegal de los vehículos chuecos, los vehículos chocolates, a lo que es el flujo de importación de vehículos usados. Los vehículos usados, los que se importan legalmente, son vehículos que se incorporan al parque vehicular formal que es susceptible de comercialización y que tienen un impacto en toda la cadena del mercado secundario e inciden en el mercado de vehículos nuevos. En los últimos años, del 2014 a la fecha, una vez que se controló el flujo indiscriminado de vehículos importados, cuando se lograron vencer los amparos que lo permitían, recordarán ustedes esos altos volúmenes, este decreto que se prorrogó la semana anterior y que nos va a permitir mantener esta situación de control es un factor positivo. Cuando estamos hablando del deterioro del mercado automotor, hemos venido explicando, ya va a ser 2 años, que el factor de mayor relevancia tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, sobre todo los consumidores de menores ingresos. Por eso la caída que se había observado en el segmento de automóviles subcompactos, que es el que más pesa dentro de los números totales del mercado automotor. Luego entonces son condiciones o factores diferentes que van incidiendo todos ellos dentro del comportamiento del mercado, ¿no? Y por eso también menciono que en el caso de una regularización indiscriminada como las observadas en el pasado de los vehículos ilegales, genera un factor adicional negativo al comportamiento del mercado en caso de darse, porque van a meter mayor presión a la cadena del mercado secundario, bajar los precios, bajar las posibilidades de reventa de los vehículos usados de menores antigüedades hasta llegar a los vehículos nuevos. Que ese factor, si se suma al que continuamos observando de deterioro del poder adquisitivo de los consumidores, y si a eso se suma a un escenario de menor actividad económica como está previsto que ocurra en el horizonte de los próximos 2 años, pues tenemos condiciones negativas agregadas que generan una situación pues de difícil atención para el mercado automotor. No sé si ¿sí? Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos el próximo mes con el favor de Dios, en donde
nuestros amigos los distribuidores nos indiquen. Gracias, Memo. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo mes.